Vamos a comenzar el estudio número 6 de la serie El Evangelio. Y el tema de hoy va a ser el arrepentimiento y la doctrina de la parte por el todo. Uno de los temas más importantes que necesitamos comprender todos los cristianos y profundizar, pero de manera bíblica, es precisamente el arrepentimiento. Y una de las doctrinas que no solo se relaciona con el arrepentimiento, sino con otras doctrinas bíblicas, es la doctrina de la parte por el todo. Vamos a comenzar con el análisis de lo que es el arrepentimiento. ¿Cuál es la definición más común acerca del arrepentimiento? Bueno, pues cualquiera podría decir es la acción de arrepentirse, ¿no? Ya ahí está, ¿no? La definición. Pero bueno, es mucho más profundo, ¿verdad? La palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento, por ejemplo, podía derivarse de dos términos. O sea, había dos palabras con la cual se traduce en nuestras Biblias arrepentimiento. Hay dos palabras hebreas. La primera es la palabra naham. Y la palabra naham en el hebreo quiere decir lamentarse o cambiar de idea. Y la segunda palabra para arrepentimiento es la palabra shuf, es S-H-U-B chica, shuf, que significa volverse o darse la vuelta y donde hay algo implícito que es un remordimiento. Pero son dos conceptos diferentes. Entonces, en el caso de la primera palabra, la palabra naham, cuando aparece en el Antiguo Testamento, comúnmente se refiere a Dios. O sea, tiene que ver algo con Dios, como por ejemplo, acompáñenme al capítulo 6 de Génesis y vamos a ver un ejemplo de la palabra Naham. En el capítulo 6 de Génesis, en el verso 6, dice, en el contexto sabemos que, bueno, pues los hombres estaban pensando para mal nada más. Y dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, aquí la palabra arrepentimiento es la palabra naham. Y acuérdense que la palabra naham significa lamentarse o cambiar de idea. O se podría traducir como lamento, como aparece en la Nueva Traducción Viviente. No es que Dios tuviera un remordimiento por haber creado al hombre, sino más bien se lamentó por lo que estaba haciendo el hombre. Otro caso, por ejemplo, lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 15, verso 35, cuando Saúl hizo todas las barbaridades que había hecho, y mientras Samuel lloraba, dice la palabra que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, o sea, se lamentó. Y el otro significado de la palabra naham, cambiar de mentalidad, la podemos ver en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 10. Que dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, cambió su plan. Porque en el contexto del libro de Jonás, Dios iba a destruir la ciudad de Nínive. Pero ellos al responder a la predicación de Jonás, entonces es que Dios procede a cambiar el plan. Ahora, es interesante que en el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento en el griego aparece con dos palabras, que es metanoeo o también metamelomai. Y estas palabras significan exactamente lo mismo que shuf y también naham, en ese orden, o sea, significa lamentarse y sentir remordimiento y darse la vuelta, así como cambiar de pensamiento. O sea, los dos significados de shub y de naham están implícitas en el griego, en lo que es la palabra metanoeo. Ahora, estos términos coinciden contextualmente con el énfasis de muchos pasajes del Nuevo Testamento que constantemente vemos y que nos exhortan a cambiar de mentalidad. Eso lo vemos constantemente en el Nuevo Testamento, cómo es que necesitamos cambiar nuestra mente. Y esto tiene mucho sentido, porque si no cambia nuestra manera de pensar, no puede cambiar nuestra manera de vivir. Y la Biblia le da mucho énfasis a que nuestra mente sea moldeada a la mente de Cristo. Entonces, repito, si nuestra mente no cambia y no es moldeada de acuerdo a la palabra,
no va a haber cambios en nuestras vidas. Y por eso constantemente debemos renovar nuestra mente, que sea moldeada no a conforme al mundo, sino moldeada conforme a Cristo. En otras palabras, o mejor dicho, en una sola palabra, la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento vendría a significar conversión. ¿Y qué es una conversión? Una conversión es cambio de mentalidad, cambio de rumbo. Me doy media vuelta, 180 grados, al rumbo que Dios me va a empezar a mostrar. Ahora, sabemos que el arrepentimiento es el primer requisito para la conversión. Si recordamos Marcos 1:15, ahí está, en el contexto, Jesús en Galilea de los Gentiles empieza su ministerio en el Evangelio de Marcos con estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y de hecho la palabra arrepentimiento la vemos constantemente a lo largo del Nuevo Testamento. Pero vemos que para la conversión sí hay una carga de remordimiento. Ese es un elemento en el significado en hebreo, pero también en el griego. Ahora bien, ¿cómo se desata un remordimiento? ¿Cómo puedes desatar en alguien carga de culpa? Pues hablando de pecado. Entonces, el remordimiento, por decir así, es una primer faceta en el arrepentimiento, pero después debes de tener la disposición de cambiar la mentalidad, precisamente, o sea, es darte esa media vuelta, o sea, es cambiar de tu forma de pensar, la forma de tomar decisiones o las decisiones que tomo, tomar acciones al respecto, decisiones que hagan alejarnos de las cosas que me hacen culpable. Y esto último que les acabo de mencionar no lo hizo Judas, porque es de cierta manera fácil sentir remordimiento. Es casi natural en el ser humano cuando alguien hace cosas malas. Por ejemplo, en el caso de Judas, él sintió un gran remordimiento porque su conciencia lo estaba acusando y él se dio cuenta, en su razonamiento se dio cuenta de que él era un hombre inocente, no de que él era el Cristo. Él dejó de creer de que Jesús era el Cristo desde el momento que no reaccionó contra los romanos, porque él, así como los judíos esperaban que el Cristo los liberara de Roma, que restaurara el reino y obviamente que Judas ocupara un lugar de autoridad. Y bueno, inclusive los mismos discípulos pensaban eso, y esto lo podemos ver, esta evidencia la vemos en Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos todavía pensaban eso, y fíjense en el contexto, ellos ya habían visto a Jesús resucitado y todavía traían en su mente eso. Y entonces en el versículo 7 Jesús los reenfoca a lo importante. No es que eso a ustedes no les importa. Y los enfoca a la misión que es: va a venir el Espíritu Santo, van a recibir poder y me van a ser testigos. Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Los tuvo que reenfocar en lo verdaderamente importante, no en lo del reino. Y bueno, es la última vez que aparece que ellos preguntaban por el reino, ¿no? Pero fíjense, aún ellos tenían esa imagen, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Judas, al no ver sus planes realizados, dejó de creer en él como en el Cristo, pero sí él reconocía que él era un hombre inocente, como lo podemos ver en Mateo 27, versículo 3, que dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí la palabra arrepentido es la palabra metanoeo, que es lo que hemos estado viendo en el estudio. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Aquí estamos viendo la primer faceta del arrepentimiento, pero hasta ahí llegó. Tuvo remordimiento de haber entregado sangre inocente, no porque él fuera el Cristo. Él dejó de creer eso. En su entendimiento se dio cuenta de la atrocidad que hizo, que entregó sangre inocente, y él devuelve las monedas a los fariseos, pero en verdad no hubo un cambio de mentalidad en él. ¿Por qué? Por su incredulidad. Realmente nunca se arrepintió, o sea, él nada más tuvo el remordimiento, le causó un peso en su conciencia que entregó las monedas y era
tal su peso y su culpabilidad que se suicidó. En él no había ningún rastro de arrepentimiento ni cambio en su mente. Como por ejemplo Pedro, hizo algo atroz también, o sea, el haber negado a Jesús, después de haber dicho, yo voy contigo hasta la muerte, y aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Él lo traicionó hasta Jesús le dijo, ay Pedro, me vas a negar antes de que cante el gallo. Y efectivamente sucedió. Y Pedro lo negó, y ese pecado es horrible también. Pero la diferencia entre Pedro y Judas, que para él no había esperanza. Pero para Pedro, Pedro sí sabía que Jesús era el Cristo y sabía que había esperanza y sabía que había perdón. Él sí procedió al arrepentimiento y lloró amargamente y todo, pero bueno, ya después vemos cómo Jesús lo restaura. Pero él sabía que había esperanza. Ahora bien, este análisis nos hace ver la importantísima necesidad que es hablarle a los gentiles de pecado, de justicia y juicio, porque repito, ¿cómo vamos a despertar un sentimiento de culpa o de remordimiento en las personas si no se les habla de pecado, justicia y juicio? O sea, del evangelio visto desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque eso va a empezar a despertar en el oyente esa culpabilidad y el abrir los ojos y darse cuenta de que su estado es paupérrimo ante los ojos de Dios. Es la única manera, hablándoles de pecado, justicia y juicio, de despertar la culpabilidad y el remordimiento en los hombres. Porque si les hablas de que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, no, olvídalo. Hablarle a cualquier tema bíblico, olvídalo, no va a producir eso. Entonces, es importante hacerles ver que Dios es un Dios juez, justo, que el ser humano es un ser delincuente merecedor de la justicia divina y que en cualquier momento, si Dios te alcanza con tus delitos y pecados, vas a ser condenado a la prisión eterna. Es lo que necesitan entender. Esa es la razón por la cual el arrepentimiento consta, en primer lugar, de confesar los pecados. Qué importante es confesar los pecados. Vamos a ver unos ejemplos, porque esta práctica no es común hoy en día. ¿Sí? Es confesar tus pecados. Es diferente a decir confesar que eres un pecador. Es diferente. Pero vean cómo esta práctica de confesar los pecados, así en plural, la podemos ver desde el Antiguo Testamento en varios pasajes. Acompáñenme al libro de Levítico, por favor, capítulo 16, verso 21. El pasaje que estamos leyendo, estamos hablando de ni más ni menos que la fiesta más importante para los judíos en el Antiguo Testamento, que era el día de la expiación. Dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y chequen, y subrayenlo ahí en su Biblia, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Está hablando en plural. Y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esta era la fiesta en la cual Israel recibía el perdón de todo el pueblo. Todo el pueblo, por eso dice todos los pecados de Israel, de los hijos de Israel, pero fíjense, especifica en plural. Aarón no iba a llegar y agarrar al macho cabrío y bueno, yo confieso que Israel ha pecado, ahora sí, al desierto, no. Tenía que ser específico, mencionar los pecados en concreto que había cometido el pueblo de Israel. Aquí lo estamos viendo, pero claramente. Fíjense, empezando con el día de la expiación. Aquí mismo, en el capítulo 26, en el verso 40, lo vemos de nuevo, dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Aquí también está hablando en plural. Pasamos al libro de Nehemías, capítulo 9, verso 2, donde vemos lo mismo. Y dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y también si quieren subrayenlo, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Aquí estamos viendo nuevamente pecados en plural, la confesión de pecados en plural, en concreto, ¿qué es lo que habían hecho? Otro caso, Salmo 32:5, que dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Nuevamente estamos viendo en plural, mis transgresiones. Un ejemplo más claro de esta confesión de pecados en plural la vemos en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 5. Hemos pecado, y aquí viene la lista, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vean cómo fue específico. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Vámonos al 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre lo cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Aquí vamos nuevamente confesando. Versículo 16 en la segunda parte dice, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Vemos cómo en esta oración Daniel especifica qué tipo de pecados. Ahora vámonos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 19, en el verso 18. En el contexto, ahí estaba Pablo, se había ido a Éfeso, y de repente había un endemoniado, y luego llegan unos exorcistas judíos y quieren sacar al demonio. En el nombre de Jesucristo que predica Pablo, vas para afuera, y los demonios le dicen, ¿y ustedes quiénes son? A Pablo conozco y a Jesús también, ¿y ustedes quiénes son? Y se le van encima los demonios a estos exorcistas, entonces la gente pues se espanta, ¿no? Y sin embargo este acontecimiento hizo que ellos creyeran, se acercaran a la fe. Vemos en el verso 18 la respuesta o la actitud que ellos tuvieron. Dice, y muchos de los que habían creído venían, ¿y qué dice? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquí lo estamos viendo ya en el Nuevo Testamento nuevamente. Cómo es que ellos, en el caso de ellos, por ejemplo, eran inconversos. Esto de confesión de pecados aplica tanto a convertidos como a inconversos. Ahora vamos a otro pasaje en Primera de Juan capítulo 1, verso 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, ahí está diciendo Juan, otra vez en plural, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es bien importante ser específicos. ¿Qué pecados? No dice si confesamos que somos pecadores. Y cuando nosotros le compartimos a las personas o los estamos evangelizando y les decimos es necesario que te arrepientas, que confieses tus pecados, es muy diferente eso que decirle confiesa que eres un pecador. O sea, para una genuina conversión, la primera parte del arrepentimiento consiste en confesar todos los pecados que uno pueda acordarse. ¿Y por qué esto? Porque tenemos una tendencia a pensar que no somos tan malos. Porque cuando uno se toma un tiempo y uno va recordando los pecados cometidos en el pasado y uno los va confesando uno por uno conforme tú te vas acordando, créanme que de una forma extraordinaria uno empieza a recordar cosas que normalmente uno no se acordaría. Y mientras más va sumando una persona los pecados a esta lista, más cuenta te das de tu pecaminosidad, de tu condición miserable, del estado paupérrimo a los ojos de Dios, lo cual va a ir despertando un quebranto, un remordimiento. Porque por otro lado, cuando tú te das cuenta de esta situación en la que realmente eras, empiezas a abrir los ojos y darte cuenta de la magnitud, la gravedad de lo que uno era antes de convertirse. Entonces uno aprecia más la medicina.
contrario, si al oyente le dices, nada más confiesa que eres un pecador, como se predica hoy en día. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues confiesa que eres un pecador y cree en Jesús, acepta a Jesús en tu corazón. Ese es el evangelismo de hoy. Ay, sí, acepto que soy un pecador. ¿Cuál arrepentimiento? O sea, ¿cuál conciencia de su estado? ¿Sí me doy a entender por qué es importante confesar los pecados? Ahora, si conectamos esto al tribunal de Jesucristo, hoy dice que vamos a dar cuentas de lo bueno y lo malo. ¿Cómo que de lo malo? El tribunal de Jesucristo no es un tribunal de condenación, es un tribunal en el cual todos los hijos de Dios vamos a comparecer y vamos a dar cuentas de lo que hicimos con lo que Dios nos dio. 2 Corintios 5:10 habla de que vamos a dar cuenta también de lo malo. Y eso malo es muy probable que sean los pecados no confesados. Y repito, no vamos a ser condenados por eso, pero por esos pecados no confesados vamos a perder galardones, o a lo mejor vamos a perder autoridad. Y por eso Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, se dan cuenta que es un proceso de limpieza en el convertido. Es como darse un baño. Si no te bañas en una semana, ¿a qué vas a oler? Entonces, el confesar nuestros pecados todos los días, hoy en la noche, a ver, hoy, ¿en qué pequé? Ser específicos. Y Jesús es fiel. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y nos limpia, ya estamos limpios otra vez delante de Dios. Entonces, para el inconverso, confesar que uno es pecador no tiene impacto. Para él, confesar que es un pecador es como confesar que es mexicano. Es igual. O que él es fan de la América. No hay impacto de nada. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa si uno tuvo un accidente, por ejemplo? Le queda muy poco tiempo, ¿no? Y está agonizando y hay poco tiempo. ¿O qué pasa cuando no tenemos la memoria suficiente? Porque esa es otra, ¿no? Nadie se puede acordar de todos sus pecados, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos pecados que ya no confesamos? Porque es imposible, no tenemos la memoria. Y además, ni el tiempo para confesarlos todos. Aunque nos acordáramos de todos, no nos daría tiempo para darnos una idea de los miles y miles y miles de pecados que hemos cometido desde que tenemos uso de razón. Pero ¿qué pasa con esos pecados no confesados? ¿Se van a ir al tribunal? Y aquí es donde entra la segunda parte del estudio, que es la doctrina de la parte por el todo. ¿Qué es esa doctrina de la parte por el todo? Significa que una parte afecta a un todo, o significa que una parte representa un todo, o significa que una parte repercute en todo. Si tú pones una gota de veneno en una botella de agua, toda el agua se contamina. Ahora, bíblicamente significa que Dios toma una parte como si fuera un todo. Vamos a ver cómo es que aplica. Esta frase de la parte por el todo no aparece en la Biblia como tal, obviamente, pero sí aplica y se entiende de manera deductiva o de manera inferencial, así como muchas doctrinas importantes, como por ejemplo la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Varios pasajes en la Biblia nos muestran de que sí hay un Dios trino, de que son tres personas. Por ejemplo, el pasaje del bautismo de Jesús. Ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo bajando en forma de paloma y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Entonces se entiende de manera inferencial o deductiva que Dios son tres personas. Un ejemplo de la parte por el todo, ya aplicándolo, lo que es la salvación, lo podemos apreciar en un versículo, por ejemplo, que es Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que desobedece todas. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. O sea, Santiago 2:10 nos muestra el lado negativo de esta doctrina de la parte por el todo. ¿Cuál es el lado negativo? Que si yo tan solo violo una ley, uno de los mandamientos de Dios, ya me hace delincuente, ya soy culpable, ya soy pecador, ya. No tengo que violar todos los puntos de la ley, porque con tan solo viole un punto de la ley, ya estoy violando toda la ley. Aquí estamos viendo un aspecto negativo de la parte por el todo. Un solo pecado me hace culpable. Uno solo. Y es como, repito, es una gota de veneno en el agua, toda el agua se contamina, ¿no? O un virus ataca el cuerpo y todo el cuerpo es afectado.
O por ejemplo, si alguien ofende a alguien de tu familia, es como si hubiera ofendido a toda la familia. Entonces, si por un solo pecado somos acreedores a la pena capital, imagínese por haber violado cientos de veces todas las leyes de Dios. Si por un pecado ya somos culpables, imagínese que hemos violado cientos de veces todos los mandamientos. Esa es la parte negativa. Sin embargo, también hay una parte positiva de esta doctrina. La parte positiva, en cambio, aplica en el arrepentimiento. Aquí se liga el tema. Porque si una persona reconoce sus pecados de los que se acuerde en una actitud honesta, entonces Dios aplica la parte por el todo. O sea, con los pecados confesados que uno se acuerde, para Dios es como si hubiéramos confesado todos los pecados cometidos. Entonces Él nos perdona todo. Y esto es algo grandioso. O sea, basta confesar los pecados que uno se acuerde para que entonces Dios tome como si hubiéramos confesado todos los pecados. Entonces, por esta doctrina es que entonces cuando alguien confiesa esos pecados en una conversión genuina, queda absolutamente limpio de pecado, incluyendo si después uno no se acuerda de todos sus pecados, hablando de los pecados pasados. Ahora, en cuanto a los pecados presentes, ahora tenemos que confesarlos todos los días, porque esos pecados que no confesamos van a repercutir en el tribunal de Cristo. Esos, los que cometemos en el presente, los del pasado ya fueron borrados. Todo quedó borrado. Quedamos perdonados absolutamente. Y por eso también ya nos hizo santos. O sea, todo pecado cometido pasado, presente, futuro quedó borrado. Entonces, de hecho, la doctrina de la parte por el todo la podemos ver de manera deductiva o de manera inferencial en algunos casos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando alguien confiesa un solo pecado, el Señor lo perdona completamente. Por ejemplo, la samaritana. Cuando Jesús se encontró con la samaritana en Juan 4, le habló de un solo pecado, le hizo ver solamente un pecado, que era el más sobresaliente que había en ella, que era la inmoralidad de vivir con alguien que no era su esposo. Ella lo reconoció y eso fue suficiente para obtener el perdón de todos sus pecados. Aquí estamos viendo la parte por el todo en el caso de la samaritana. Otro caso, Zaqueo. En el pasaje de Lucas 19 vemos la declaración de Zaqueo, que iba a devolver el dinero y que ya iba a dejar de hacer eso y que al que defraudó le va a devolver 4 veces, etcétera, ¿no? Esta declaración que hizo Zaqueo vemos de manera inferencial que fue la respuesta como fruto de su conversión por la plática que tuvo con Jesús, que seguramente no aparece en la Biblia, pero seguramente Jesús le debió haber hablado de su pecado de avaricia y de robo, como para que Zaqueo haya reconocido, confesado y tomado medidas. Se entiende de manera inferencial. Entonces vemos cómo es que con esa declaración que hizo Zaqueo, él, ante los ojos de Dios, él ya había sido perdonado y ya era salvo. Otro ejemplo, el ladrón en la cruz. Lo único que se ve en el ladrón en la cruz es que él reconoció que era un malhechor y que merecía estar ahí. Ni siquiera le dio tiempo de confesar todos sus pecados, pero con eso que él confesó, nada más eso, para Jesús fue suficiente. Y por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro ejemplo lo vemos con la mujer adúltera y ese pecado de adulterio reconocido por ella y por Jesús, o sea, ante el Señor fue suficiente para su perdón también. Bueno, el mismo Pablo. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Jesús le hizo ver que estaba pecando de perseguirlo a él, de estar persiguiendo a su iglesia. Y Pablo lo reconoció y él lo abandonó y eso fue suficiente para su salvación y su conversión, porque inmediatamente vemos a otro Pablo después de que tuvo ese encuentro. Otro caso también lo vemos con Nicodemo. El mismo caso, ¿no? Que Jesús le hizo ver su pecado en concreto, que era su ignorancia doctrinal. Y Nicodemo lo reconoció porque después vemos que lo dejó todo y ya estaba siguiendo a Jesús. Fue el único que estuvo al pendiente en la crucifixión. Otro caso, pero ahí sí no lo aceptó, fue el joven rico, que Jesús le mostró su pecado en concreto, que era el amor al dinero. Se lo hizo ver, pero el joven rico no lo reconoció. Porque si tan solo él hubiera dicho algo así como, sí, Señor, ese es mi gran pecado, igual y se hubiera salvado, pero no lo hizo. Entonces vemos cómo esta doctrina de la parte por el todo
aplica para la salvación. Sin embargo, también puede aplicar en el aspecto de congregación. Y bueno, hay varios ejemplos. Deuteronomio capítulo 18, verso 20, cómo es que también aplica de manera negativa a nivel congregacional. Porque dice Deuteronomio 18, 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, mátenlo. Ese es un falso profeta por una profecía, una sola profecía o algo que haya dicho que no se cumple, es un falso profeta. Otro caso lo vemos en Josué capítulo 7, cómo es que afecta la parte por el todo. Dice Josué capítulo 7, verso 1. Bueno, en el contexto, en el capítulo anterior ya vimos que Josué entró a la tierra prometida con la siguiente generación de Israel. Conquistaron primero la ciudad de Jericó. Dios les dio la victoria, pero Dios les dio una advertencia: no agarren nada. Las cosas que ustedes vean, a las ciudades que ustedes van a conquistar, no agarren nada. Entonces, en el capítulo 7 vemos que hubo pecado. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Noten ustedes cómo es que al principio y al final de este verso está hablando de los hijos de Israel, en plural. O sea, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y ahora menciona a Acán. Si fue Acán el que cometió el pecado, ¿por qué menciona que todos los hijos de Israel? ¿Por qué se encendió la ira de Jehová contra los hijos de Israel? Porque vemos más adelante en este mismo capítulo que iban a conquistar una ciudad que se llamaba Jai, pero cuando mandaron espías y el reporte dice: está bien chiquita, no hay que mandar a todos, con unos 3,000. Con esto sacamos la ciudad. O sea, si acabaron la ciudad de Jericó, que era mucho más grande, los de Jai van a caer, pero así. Y a la mera hora, pues no la pudieron conquistar y les mataron a muchos. Entonces Josué estaba orando: Señor, ¿por qué ya nos abandonaste o qué pasó? Y entonces el Señor le dijo: no, es que Israel ha pecado. Y entonces ordena que se presenten todos, y Dios le pone a Josué, le empieza a discernir quién fue, a ver, de la tribu de Judá, ahora de las familias de tal, hasta que dieron con Acán. Aquí lo importante es que vemos cómo es que el pecado de uno afectó a todo Israel, a la parte por el todo, a nivel congregacional. Ahora, lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 1, con Ananías y Zafira. En el contexto estamos viendo, al final del capítulo 4 vemos cómo es que Bernabé vende propiedades y da dinero a los apóstoles, ¿no? Y eso es algo que ya se estaba dando ya desde muchos versículos antes, ¿no? Y de repente aparece en el capítulo 5 un hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, y bueno, más o menos conocemos la historia, así que le damos lectura. Hechos 5, 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y pero dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¡Qué drasticidad de solución de Dios! ¿Por qué esa drasticidad? ¿Y saben por qué? Una manzana podrida puede afectar a las demás manzanas. Ahí está la parte por el todo. Y acuérdense que la iglesia primitiva en este momento estaba creciendo, y hay varios motivos por el cual Dios lo hizo. Hay motivos de peso. Uno, las muertes de estas personas sirvieron como una señal, una evidencia de que estaban tratando con un Dios vivo. O sea, se dieron cuenta de que Dios era un Dios vivo y que Dios no puede ser engañado. Ahora, el pecado de ellos no fue sustraer el dinero, sino mentir.
¿Por qué? Porque buscaban la gloria de los hombres. Esa era realmente la motivación que ellos tenían, que los hombres vieran que ellos también estaban aportando. Motivaciones equivocadas. Ahora, la unidad entre los creyentes en ese entonces era muy sólida, era muy pura y santa, eran los cimientos de la iglesia. Por eso es que era necesario sacar la manzana podrida. Era la iglesia que estaba inaugurando la propagación del evangelio. Era importantísima que se mantuviera sólida, pura y santa. Ahora, la iglesia de ese entonces era el fundamento de Cristo, precisamente, algo muy santo. Y si este pecado no hubiera sido castigado, la hubiera debilitado. Es como una infección, como les digo, un virus afecta a todo el cuerpo. Pero ahora, pregunta, dos cosas. Una, ¿por qué Dios sigue permitiendo tantas iglesias predicando mentiras? Si vemos la drasticidad de Dios en este caso, en esta iglesia, ¿por qué Dios permite tantas iglesias con tantas mentiras? ¿O por qué Dios ahora no trata con la misma severidad a la iglesia de hoy? Es una buena pregunta. Y bueno, la respuesta podría ser una, porque entonces todos los cristianos le estaríamos sirviendo con miedo y por intimidación y no con gozo y amor y libertad en el espíritu. Es una razón. Ahora, otra, ¿por qué hay tantas iglesias con tanta mentira propagada? Bueno, hay que recordar que siempre, siempre, siempre hay remanentes en todas partes. Aún en esas iglesias hay remanentes. Y tarde o temprano Dios los va a sacar de ahí y los va a guiar a toda verdad, como dice Juan 16:13. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. O sea, Dios no está ausente. Y por otro lado, ya para terminar, hoy es el tiempo de la paciencia de Dios para la evangelización. Por eso es que no es tan drástico ahora. Pero no quiere decir que haya menguado su carácter o que ahora ya es más bonachón o no. Es simplemente porque hoy es el tiempo, todo este tiempo que varios siglos, ya 2000 años desde que empezó la iglesia, es el tiempo de la paciencia de Dios para la predicación del evangelio al mundo entero a través de sus convertidos. Pero sí sabemos que un día se va a aplicar toda la severidad de Dios el día del juicio. Pero es responsabilidad nuestra la predicación del evangelio. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? El evangelio jurídico, hablarles de pecado, justicia y juicio. Enseñarle a las personas que tienen que acordarse y confesar sus pecados y exponerlos y reconocer que son unos delincuentes, porque obviamente después de confesar todos los pecados de los que se acuerdan, pues les va a empezar a caer el 20 de que son unos delincuentes que merecen la justicia divina. Y es así como se produce el arrepentimiento. Y después hablarles del evangelio, ahora sí que de la justicia de Cristo caída en la cruz, es apropiarse, adueñarse, hacer suya la justicia caída sobre Jesús, pero sobre sus vidas. Y entonces solamente así es que va a haber conversión.